En el 2000 nosotros eliminamos a Texas. Texas tenía un trabuco de equipo. Tenía Iván Rodríguez, Juan González, Roberto Kelly, Rafael Palmeiro. O sea, ¿qué pasó en esa final con los Santos en 1990? ¿Qué no pasó? Sí, ¿qué no pasó, Olmedo? Esa final hasta el día de hoy se sigue hablando. Pasaron muchas cosas. Sí, mis abuelos son santeños. Mis padres son de acá de la provincia de Herrera. Adrián Beltré era una cosa impresionante verlo jugar. El tipo da todos los días una tercera base sólida. Sí, buena defensa. Brazalete y bateado. En el Yankee Stadium contra Roger Clemens, yo prefiero ser exigente a que tú aprendas, a que tú mejores, a que tú crezcas, a sacar lo mejor de ti como jugador, que a ser complaciente. Este programa llega a ustedes gracias a Bienvenidos a En Juego, donde el resultado es solo el comienzo. Hoy en un programa especial, un pelotero que jugó con 13 equipos en las grandes ligas: Medias Blancas de Chicago, Atléticos de Oakland y Dodgers de Los Ángeles. Hoy nos acompaña en este episodio Olmedo Sáenz. Bienvenido, Olmedo. Un gusto estar con ustedes, complacido con mis amigos que conozco, hemos hecho muchos trabajos juntos y de verdad que me alegra mucho compartir esta experiencia que pudimos vivir durante muchos años con ustedes. Diomedes Madrigales, Eduardo Muñoz, bienvenidos también. Encantadísimo de estar aquí con ustedes compartiendo, compañeros, y qué más, una gran figura como Olmedo Sáenz, pero más que un atleta, un gran ser humano, Olmedo Sáenz, así que espero que también disfruten como nosotros este momento. Sí, como lo han dicho, compañeros, estamos ante la presencia de un invitado más a nuestro podcast En Juego con Olmedo Sáenz, una gloria del béisbol de nuestro país, Grandes Ligas con 3 equipos, como lo dijo Ramón. Y pues vamos a hablar de béisbol y de la vida y la carrera de Olmedo Sáenz. Así es, y hoy no estamos en la guarida estudio, estamos fuera, estamos en el POC, gracias a nuestro amigo Iván Rodríguez. Están ubicados acá en el área de El Dorado, específicamente en Plaza Camino de Cruces, así que los invitamos también. Y gracias, Iván, por esta invitación que nos compartió para estar acá en el POC. Iniciamos, ¿verdad, Olmedo, en este episodio de aquí, de En Juego, de verdad, y vamos un poquito a ese Olmedo de pequeño, a ese Olmedo de saber de cómo empezó ese amor por la pelota, quién fue su mentor y a qué edad inició Olmedo Sáenz a jugar béisbol. Bueno, sí, yo desde muy pelado, no como ahora, porque los niños comienzan a jugar a los 4 años. Sí. Yo comencé a jugar como a los 10 años, pero a mí me gustaba mucho jugar fútbol. Y como a los 10 años fue que ya participé de una manera más organizada en ligas a jugar béisbol. Esto ya me comenzó a gustar y mi primer campeonato fue excelente. Yo quedé campeón bate el primer año que yo jugué. Reemplacé a mi hermano porque mi hermano fue que comenzó jugando y entonces por otras razones no quiso seguir y me dieron oportunidad a mí de entrar. Y así comencé a jugar pelota. Yo te voy a decir sincero, yo seguí los pasos de mi papá. Mi papá fue mi héroe porque yo veía a mi papá jugando. Mi papá era un excelente atleta. Quizás no tenía ese biotipo para ser un atleta de alto rendimiento, pero sí veía a mi papá jugando fútbol. Ya después llegaron los años, comenzó a jugar softball. Yo veía a mi papá jugando béisbol con otras grandes figuras del béisbol en la provincia de Herrera, y yo siempre detrás de él. Así que ese fue la persona que me motivó y fue mi ejemplo para yo seguir adelante en el deporte. Olmedo, hablas de que iniciaste jugando fútbol y te quedaba muy cerca ahí en el barrio de La Nonal, que se practicaba con mucha euforia el fútbol, y por ahí hemos visto también tu padre, amistades muy cercanas a la familia,
pero ¿cómo te decides entonces ya por lo menos tomar en serio la disciplina del béisbol? Porque siempre que veías a Olmedo, ¿dónde está Olmedo? Estaba en un terreno de fútbol. Así es, Dios mío. El barrio siempre jugábamos mucho fútbol. Pero el barrio no, ¿verdad que tú conoces muy bien el barrio? El barrio salieron atletas no solamente de fútbol, también se jugaba, tenemos selecciones nacionales de voleibol, exjugadores de béisbol, campeones nacionales y una variedad de atletas. Pero a mí lo que me gustaba era el fútbol. Ya comienzo a jugarlo, de verdad que yo no le ponía mucha atención al béisbol, no. ¿A qué edad, A mí me gustaba el Río. Selección? ¿Ah? ¿A qué edad haces tu primera selección de Herrera? A los 10 años. Justo cuando comenzaste a jugar. Sí, era categoría interprimaria. Fue mi primer torneo nacional a nivel interprimario. Pero a mí me gustaba el Río. Me gustaba cuando quería jugar básquet, jugaba básquet, cuando quería jugar voleibol, jugaba voleibol. O sea, todas esas cosas. No era una cosa que me llamaba la atención. Pero ya cuando comencé a entrar en una manera más organizada, comienzo a representar a Panamá en el nivel juvenil. Y me llamó mucho la atención. ¿Ya viste otra cosa en ese momento? Otra cosa y comencé a escuchar otras cosas. Y me comenzó a llamar la atención el béisbol. Y bueno, gracias a Dios, ante todos, me llegó la oportunidad de ser un profesional. ¿Cuándo se da esa oportunidad, Olmedo? ¿Hiciste tryout como se hace ahora? ¿O te vieron jugando y dijeron hay que firmarlo porque tenías muchas cualidades? ¿O cómo fue eso? No, ya esos tiempos no había muchas cosas. Eso de tryout, ver un scout en el interior era bien difícil. Era difícil. Era cosa rara. Era cosa rara. Exacto. Era cosa rara. Entonces yo soy descubierto. A mí me firmó Miguel Ibarra, uno de mis mentores, a quien le agradezco eternamente lo que hizo. Mike Ibarra. Mike Ibarra, un trabajador, un profesional del béisbol. Y por supuesto, todo está conectado porque Chico Heron también estaba interesado en mí. Wow. Pero no se pudo dar con Chico. Y entonces sí firmé con Miguel, me vio jugando en el torneo nacional y me llevó a hacer una prueba y nada más me vio bateando prácticamente. Ya después que batió dice, no, ya, no hay problema. No tengo que ver más nada. No tengo que ver más nada. ¿Esa prueba fue en Chitré o fue en la ciudad? Eso fue en Chitré. Eso fue Chitré en el antiguo Rico Cedeño de Chitré. Entonces, Olmedo, cuando se te da ese proceso, vamos antes de la firma, tuviste la oportunidad de representar a la provincia en diferentes torneos nacionales. ¿Cómo era? Porque siempre lo que hemos conocido de ti, que mucho se decía, Olmedo nació para batear, pero también tenías cualidades a la defensiva. ¿Cómo iniciaste tú, por lo menos, en esa formación? ¿Con quién? Decías que tu papá fue tu mentor, iniciaste, pero sí, ¿quién fue esa formación que podemos decir, tuviste jugando en esta liga, te dirigieron? ¿Cómo fue eso? Me vas a meter en problemas. Porque cada vez que me hacen esa pregunta, es que es mucha gente. Es mucha gente. Pero yo te puedo mencionar en mi formación como pelotero, cuando yo comencé, al señor Jaque Ríos. Jaque Ríos fue uno de mis primeros instructores, al señor Polola Sánchez, Osvaldo Sánchez, que también fue un gran propulsor del juego de béisbol en los niños en Chitré. La Liga de Verano. La Liga de Verano todos los años. Yo te puedo mencionar el señor Víctor Celerín. Y quienes están escuchando el programa y buscan la figura de Víctor Celerín van a saber que Víctor Celerín fue pelotero y fue un gran dirigente de béisbol en la provincia de Herrera. El señor Raúl Hidalgo, de ahí de la calle abajo de Chitré también. Kirri Aparicio, el profesor Kirri Aparicio, fue otro de mis mentores. Y se me van a quedar uno y me van a disculpar, ¿no? Pero esos fueron las personas que influyeron mucho en mi formación como jugador de béisbol. Olmedo, llegas, haces selección de Herrera en varias categorías, haces selección de Panamá, representas a Panamá, ya lo dijiste, escuchabas otras cosas. ¿Se escuchaba ya desde ese momento una firma para Olmedo Sáez? No,
No, Olmedo Sáenz era un pelotero que nadie tenía en el radar. No. Te puedo mencionar, hubieron otros peloteros que sí eran los proyectados a ser firmados. Pero dices algo, no se veía a Olmedo Sáenz, pero el ojo clínico, y lo has dicho, Miguel Ibarra, un gran scout que tuvo a nada de llegar a Grandes Ligas, se fija en ti y lo que todo el mundo conoce de Olmedo Sáenz. Claro. El gran bateador que fue en Grandes Ligas, y solamente con verlo batear, ya lo dijiste, mandó a parar la prueba porque vio lo que él necesitaba de ti. Sí, yo de verdad que no estaba así proyectado a ser un jugador para firma. Entonces, pero algo sucedió en el camino donde cuando yo entro en mi primera preselección nacional juvenil, íbamos a un torneo latinoamericano, todo comienza a desarrollarse, a fluir, a explotar. Comienza a llegar la velocidad. Ahí llegaste como qué posición a la defensa. Left field, como el left field. Mi bate comienza a ser más rápido, comienzo a darle la bola más duro, la sacaba con facilidad. Mis piernas son más rápidas, comienzo a jugar mejor defensivamente. Entonces todo comenzó. Eras un buen corredor también. Muy buen corredor. Muy buen corredor. Yo le gané a Diel Pum Pum Cumberbatch. Wow. Ya eso es decir mucho. Sí, tú sabes que ese era el mejor corredor que había. El máximo robador de las categorías juveniles. Nosotros hacíamos todas las mañanas pruebas, y en una prueba fuimos al Estadio Revolución y corrimos en la pista y yo le pude ganar. Lo que hoy en día es el Rommel Fernández. El Rommel Fernández, correcto. Y en ese tiempo pues yo desarrollé una gran velocidad, pero todo comenzó a fluir. ¿Por qué? Bueno, yo creo que todo comenzó a juntarse de todo lo que yo venía haciendo de atrás. Yo practicaba múltiples deportes. Y en todos los deportes lo hacía bastante bien. Y yo creo que de ahí nace entonces ese atleta, ¿no? Olmedo, pero también vamos a la otra parte. En Herrera, Los Santos también tienes raíces. Correcto. En ambas provincias. Pero también a la mente llegan esos torneos cuando comienzas a jugar los torneos juveniles y sabes que más allá de que podías tener una familia y lo demás, ¿cómo vivía tu familia esa rivalidad, tú representando a la franela del equipo de Herrera? Que también más adelante hablaremos de lo que sucedió también en un clásico de Azuero. Sí, correcto. Mira, mi familia no le da mucho frío ni calor. Te lo digo sinceramente. Mi papá nunca me exigió a mí que yo tenía que jugar béisbol Mi papá siempre me decía, cuando te metes a una cosa tienes que ser responsable, tienes que estar a tiempo y tienes que comunicarte con los entrenadores para que no quedes mal. Eso era todo lo que mi papá me pedía. Yo ni siquiera veía a mi papá en los juegos. Yo estaba practicando, jugando, mi papá yo no lo veía por ningún lado. Ese siempre nunca me exigió nada de eso. Entonces, por otro lado, mi mamá, mucho menos. Mi mamá era... Después que yo estuviera feliz, ella era feliz. Así que nosotros no entramos mucho en esa cuestión de rivalidades y esas cosas. Sí les gustaba, lo disfrutaban. Yo llenaba de orgullo a ellos por lo que yo hacía, ¿no? Pero siempre fuimos una familia muy humilde y muy tranquilos. Sí, muy tranquilos, no nada de... No vivieron eso con pasión como se vive en las provincias. Sí, pero no era así de mucha bulla, ¿no? Olmedo representa a Herrera en infantiles, pony, juveniles y mayor. Y ya Diomedes lo comentaba, Olmedo. Llega esa rivalidad con los Santos en esos campeonatos nacionales. Y siempre está la pregunta, ¿no? Y no puede faltar en este episodio, en este programa, ¿qué pasó en esa final con los Santos en 1990? ¿Qué no pasó? Bueno, sí, ¿qué no pasó, Olmedo, verdad? Pero esa es una pregunta que siempre mucha gente nos hacemos, porque realmente tal vez no tenemos mucha gente no tiene el contexto, o tal vez ya lo ha olvidado. Y será bueno, de verdad, que uno de los que estuvo allí, en ese jardín central, creo que Olmedo estaba en el jardín central, Sí, el jardín central. Nos cuente un poco esa historia de qué fue todo lo que pasó. Lo que vivió. Sí, lo que vivió. Exacto, lo que vivió Olmedo Sáenz. Yo sabía que él venía. Lo que vivió Olmedo Estaba Sáenz del otro lado también. en ese campeonato, ¿verdad? En el año de 1990. Sí, mira,
esa final hasta el día de hoy se sigue hablando. Pasaron muchas cosas. Sí, mis abuelos son santeños. Mis padres son de acá de la provincia de Herrera. Y bueno, cuando se da el torneo ese, ya que era, ya yo estoy jugando béisbol mayor, eso había muchas, Dimes y diretes. Sí, muchas cosas, no, pero cuando se da el torneo, el campeonato ese en las tablas, yo siento que las pasiones se desbordaron. Totalmente, ¿no? Sí. De ambos lados. De ambos lados y se perdió el control. Se perdió el control del partido. Nosotros le estamos ganando a los Santos. Hasta el día de hoy ellos me dicen que yo me llevaba las piedras En el bolsillo. Para tirar las piedras. Y entonces pero se perdió el control del juego y lamentablemente no hubo un campeón ese año. Creo ¿Y que sentiste por un momento que tu vida corría peligro más allá porque ya fue una tensión ya que el público... Y un lo estadio que se abarrotado vivió, completo. exacto. Y sabemos que la seguridad era muy difícil que pudiera sostener también a cualquier cantidad de público que había en ese estadio. Sí, mira, sí, no te voy a negar, sí, en ese momento sí sentí algo de temor. Pues yo era un pelado, yo nada más tenía 19, en 1990, yo nada más tenía 19 años, iba a cumplir 20 años. Y esto sí sentí un poco de temor. Estar en un ambiente tan hostil. Esa es la palabra, ¿verdad? Pero un ambiente hostil. Porque por atrás El patio la ajeno. valla De estaba ambos, llenísima. de ambos bandos. En el antiguo Olmedo, en el Olmedo y el Solé. patio ajeno, El patio ajeno, exactamente. exacto. Patio ajeno. Estaba lleno a reventar por la malla de cemento. Sí. Todo estaba. La gente arriba. Estaba de la- arriba de la valla. La Eso valla. Ahí en el cementerio, atrás aparte. Eso era cuando Béisbol estaba vivo. Había una cosa increíble. Mucha la pasión. Sí, y especialmente lo Un que clásico de representaba- Azuero. Un clásico de Azuero. Sí. Ahora, vamos a aterrizar con ese tema. Mira, ¿qué sucedió? Había muchas cosas en juego, pero lo más importante que había en juego, si nos vamos a la historia del béisbol nacional, Herrera en los años 70 o 60, que cuando logra un tricampeonato, logra ser tricampeón en las tablas. Eso no podía suceder. Eso no podía de nuevo. suceder, exacto. Herrera no podía coronarse otra vez. Por en la segunda tabla. vez. No podía suceder de nuevo. No porque volvió a ocurrir eso. Porque Herrera veníamos de ganar 88. Yo jugué 89, que le ganamos a Chiriquí, mi primer campeonato, y venía el 90. El 90. Entonces iba Herrera nuevamente a volverse a coronar tricampeón en las tablas por segunda vez. Eso no puede suceder. Eso no podía suceder. Yo creo que ese es el asunto ahí donde está. Y no sucedió. De una manera u otra no se dio. De hecho, es el primer y único campeonato nacional que ha quedado desierto en la historia de los campeonatos nacionales. Una historia de más de 50 años de pelota nacional mayor y es el único Sí. que ha quedado desierto en la historia. Sí. Sí. Olmedo, y entonces en ese aspecto ya cuando pasas el clásico de Azuero, tuviste la oportunidad también de ser campeón con la provincia de Herrera, se te da la oportunidad entonces ya de sí viajar. Sabemos de que la familia es muy unida, cómo fueron esos días, por lo menos cuando ya tú logras irte, salir del país y pasar fuera de una familia, un núcleo, como digo, con muchos valores por parte de tu familia, muy unido. Fue bien difícil porque primero como buen interiorano uno siempre es muy apegado a la familia, Sí, ¿no? claro. Y yo no estaba preparado tampoco, te lo digo sinceramente, yo no estaba preparado para dejar la casa, pues. Y Dejar ese calor de Sí, hogar. es correcto. Entonces cuando llega esa oportunidad fue muy difícil adaptarme. Tú Pues, firmas con Miguel Ibarra, te firma entonces en ese año 90 o fue ya en el 91. en el año 90. Fue en el mismo año 90. Sí. entonces. Curiosamente, Olmedo se convierte en el pelotero número 31 de Panamá en llegar a las grandes ligas. Y el pero primer es el primer azuerense que compone la península de Herrera y Los Santos, el primer azuerense en jugar en pelota, la pelota Grandes Ligas, el número 31 del país, pero el primer herrerano y el primer
el primero de la península de Azuero. No es un dato menor, No es cualquier cosa, Olmedo. No, eso a mí me enorgullece enormemente porque yo siempre he pensado y lo he visto de que yo representé a muchísimos buenos jugadores que quizás fueron hasta con mejores habilidades o mejores herramientas que las mías, pero fueron la gente que abrieron la trocha para que nosotros siguiéramos adelante. Había muy buenos peloteros. Mira, vamos a hablar, vamos a ver Osorio, los hermanos Osorio, Pepe Osorio, en la provincia de Herrera, pues el mismo Copa Castillo, que fue entrenador mío, una de las personas, de los mejores entrenadores que yo he tenido, y por el lado de los Santos, el profesor Emilio Castro, los regalados, o sea, un montón de peloteros que fueron muy buenos, pero que era muy difícil en ese tiempo entonces firmar. seguir adelante. Entonces yo pienso que ellos fueron abriendo la trocha poco a poco y bueno, yo seguí ese camino y al final yo los represento a ellos. Y eso a mí me llena de un Olmedo, gran firmas en el año 90 yendo a cumplir o cumpliendo ya casi 20 años, Sí. cosa que hoy muy poco se da. Hoy firman muchos muchachos jóvenes, 16 años recién cumplidos. ¿Qué diferencia notas, qué diferencia notas ahora en firmar un muchacho, un niño de 16 años, como cuando te firmaron a ti con 20 años? O sea, ¿qué cambio hay allí como pelotero? ¿Qué se puede ver como pelotero en esa? La madurez. Y mira, lo que sucedió en la final en el 90 en las tablas, en el Clásico de Azuero, eso me ayudó mucho en mi formación como jugador de béisbol profesional. Claro. Porque de ahí después, Eduardo, yo después fui... escenario que viviste. Después yo fui a jugar a Boston. Y en Boston me decían, no, que este es un ambiente hostil. Y en Nueva York, no. Cualquier yo- otro escenario era chico para ti ahí ya. Yo jugué en la tabla, un clásico de una final. Ya estaba escuchado. Allá me tiraban bombas. Allá me tiraban, o sea, en Boston nunca me tiraron una bomba. Nunca me tiraron una piedra. Nada. Nada de eso. Te gritaban. Entonces todo lo que hacían era gritarme y me hablaban hasta en inglés, que ni siquiera acá me lo decían en español. En español y clarito. Santo Rosario. Y bien jondeado, como hablamos allá de nosotros, ¿Verdad? bien jondeado. Olmedo, la parte, bueno, ya la firma en el año 90, vas a ligas menores. Cuéntanos un poco lo difícil que era en ese tiempo, en esa época, ir avanzando poco a poco. ¿Y cómo fue esa proyección tuya? ¿Cómo fue ese crecimiento de Olmedo Sáenz en ligas menores hasta que das el salto a las grandes ligas? Bueno, fue difícil adaptarme a la cultura norteamericana, especialmente el idioma, muchas cosas que eran completamente diferentes y que nos ponían las cosas difíciles, pero yo tenía mucha determinación en lo que yo quería hacer. Yo tuve un gran apoyo de mis padres, de mi familia, toda mi carrera, y eso me daba a mí las fuerzas para seguir adelante. Pero fue bien difícil, déjame decirte, para nosotros era difícil conseguir una casa donde dormir, porque nosotros no teníamos una tarjeta de crédito, no teníamos nada. A veces teníamos que quedarnos durmiendo en un clubhouse. Tampoco se ganaba mucho No se ganaba nada, Ramón. Yo no podía ni siquiera llamar a mi familia porque era muy caro. Entonces había que mandar una carta que duraba como un mes para llegar acá a Panamá. Primero llegabas tú acá Sí. antes que la carta. Tenía que llamar por cobrar. Y si aceptaban en la casa, Cobrar porque por la llamada era O sea, costosísima. Eran tiempos muy diferentes, ¿no? Totalmente. Eran tiempos muy diferentes. A nosotros lo que nos alcanzaba era para lo de nosotros. Y Para el día a día. Para el día a día. Ahí no había ganancia, no había nada de lo que salía de ahí. Pero bueno, esas ganas y ese sueño siempre estaban a mí. A mí me motivaba a estar en el campo de juego. Cuando estaba en el campo de juego a mí se me olvidaba todo. Así que, Llegas a Grandes Ligas, Olmedo. Sabemos, como tú dices, todo lo que representó y sobre todo la perseverancia, esa sinergia que tenías, porque el camino no fue fácil, siendo latino, siendo también de un país como Panamá, interiorano. Había muchas barreras, pero también muchas lesiones. O sea, fue como el talón de Aquiles, constantemente estaban ahí presentes las lesiones, que te evitaba entonces desarrollar, sabiendo el potencial que tenías, y se te da llamado a Grandes Ligas. ¿Cómo recibes eso?
Cuéntanos ahí entonces ya con los Media Blancas de Chicago. Sí, cuando yo inicié, yo verdad desarrollé bastante rápido, porque ya yo a los 23 años A los 23 llegas a Grandes Ligas. llego a la Grande O sea, Liga. 3 años en ligas menores. O sea, ¿verdad? en ese tiempo eso fue rápido. Sí, claro, ¿no? Yo desarrollé bien rápido. Yo tuve la oportunidad de llegar más rápido. Porque cuando yo llego mi primer año a las ligas menores en Estados Unidos, yo comienzo a jugar Extended Spring, que era lo puro novato. Y de Extended Spring me mandaron a jugar en clase A fuerte, en Florida State League, que eso es una de las ligas más duras que hay en Estados Unidos. Y esto, pues ahora lo puedo ver de esa manera, ya uno ha entendido cómo es el negocio. Si yo hubiese bateado en esa liga, yo no solamente hubiera llegado a Grandes Ligas bien rápido, más rápido, sino que hubiese sido una superestrella. Pero yo no estaba preparado. Cuando eso se dio, yo no estaba preparado todavía para eso. Es que básicamente había saltado dos pasos, ligas. Dos ligas. la rookie y la clase A corta. Dos ligas. Pues llegaste directamente a clase A fuerte. A clase A fuerte. Nuevamente entonces me envían a una clase A media en South Bend, Indiana, a jugar allá. Y bueno, yo continúo. Otra cosa bien importante, cuando yo me iba de mi casa, yo siempre tenía una meta. Yo decía, cuando yo regrese a mi casa, yo tengo que regresar con algo. O sea, si yo, o una buena temporada, o que tengo una gran posibilidad del otro año estar en un equipo más arriba, no repetir liga, esa era mi mentalidad. Claro. Yo no quería regresar a casa ni al pueblo como regresaron muchos otros, Sí. con las manos vacías. Entonces, ahí aprendí a retarme yo mismo. Yo mismo comencé a retarme y eso me ayudó mucho. Bueno, después vienen las lesiones son parte del juego. Sí, totalmente. Lesiones que nunca me imaginé, por lo menos la cuestión es de que yo me lesioné los 2 tendones de Aquiles, que son de las lesiones más difíciles de recuperar. Cada lesión de esa me costó 18 meses Wow. recuperar. Pero eran lesiones que me decían los trainers que normalmente se daban en los corredores de maratón, que da mucho por la fricción de ese tendón. No en beisbolista. No en beisbolistas, no. Pero bueno, era así tenía que pasar. Pero yo nunca desmayé. Yo nunca desmayé. Sí fue muy difícil. Hubieron momentos donde dije yo no quería seguir jugando pelota. Y teniendo de lado a la familia, sobre todo, siempre me apoyó. Y gente muy, muy positiva que me dijeron, no, tú tienes que seguir adelante. Me ayudaron a seguir adelante. Y ahora vamos a tomar un break aquí en el POC, ubicado en El Dorado, en la Plaza Camino de Cruces, donde pueden degustar Only Fries, Fish and Chips, alitas, las cervezas artesanales de la casa aquí. Así que los invitamos. Y aquí Olmedo que nos diga realmente qué le ha parecido. Estamos ready, bateando 400 y vamos a sacarla por el mismo center field. Así que bueno, seguimos entonces. Y luego de degustar esta exquisiteces aquí en el POC, estamos de vuelta con este interesante conversatorio aquí en Juego con Olmedo Sáenz. Olmedo, y algo importante cuando llega el pelotero latino a Estados Unidos es la barrera del idioma. Olmedo llega de Chitré con lo que aprendió a hablar inglés allá en Herrera. ¿Cómo fue ese shock del idioma? ¿Y cómo se adaptó Olmedo Sáenz a hablar inglés en Estados Unidos? Yo venía con el inglés 101 de la nonal. Inglés 101 de la nonal. Era de que I'm hungry. Yo no hablaba cuando tenía hambre. No hablaba nada. Entonces pero mira, Ramón, yo siempre tuve la curiosidad de aprender el idioma. No como tuve muchísimos compañeros que eran muy reservados y no querían hablar el idioma porque les daba pena que pues, se reían de nosotros. Sí. Pero yo aprendí a que le decía a los mismos norteamericanos, digo, entonces, ¿cómo se dice? Y así fui aprendiendo. Ya comenzaba a leer, a escuchar música en inglés, ver las películas en inglés, hablar más con ellos y así fui aprendiendo. Eso fue un punto muy importante, porque la comunicación es sumamente importante y eso me ayudó entonces a entender más de 4 cosas
y a seguir avanzando, porque muchos a veces el impacto es negativo cuando no hablas el idioma, porque tú piensas que te están regañando, que te están burlando de ti, no entiendes qué es lo que está sucediendo, y eso me ayudó mucho en mi desarrollo. Claro, y específicamente en el juego, con el entrenador, con los Correcto. coaches, era cuando iban al montículo, era algo muy importante porque ahí se dan muchas directrices, Olmedo. Correcto. Nosotros teníamos que aprenderlo porque nosotros estamos yendo hacia allá, así que tenía que entender todo lo que estaba sucediendo en el campo y había que aprender a hablar inglés. Olmedo, ¿cómo sobrellevabas tú esa situación en tu primer año de novato? Bueno, ya pasamos de las ligas menores donde trabajo, había un montón de situaciones. Ahora llegamos a las grandes ligas, ¿eh? Dios mío, en las grandes ligas todo es risa, había de El todo, big show. el big show. Primera clase, Relax, hoteles. viajar en avión después del juego, no tener que coger 12 horas en un bus para ir de una ciudad a otra a jugar al día siguiente, estropeado, sin haber comido bien, sin dormir bien. Todas esas cosas cambian radicalmente. Entonces definitivamente que es el sueño hecho realidad, ¿no? Primero que nada. La felicidad, el orgullo para la familia. No podía creer cuando me llamaron. ¿Cómo fue esa llamada, Olmedo? Yo estoy en Buffalo, Nueva York. Estamos jugando con el equipo de los Indios de Cleveland en AAA. Entonces, cuando el manager me llama a la oficina y me dice, ¿tú crees que tú puedes jugar en la liga? Digo, por supuesto, sí, eso yo sé que yo estoy ready para jugar en la liga. Bueno, mañana tienes que estar en Chicago, en el Comiskey Park, y estás jugando tercera base. Dios, wow. Es una vez. ¿Tú te puedes imaginar esa vaina? ¿Cómo fue el impacto? O sea, y llamar y hablar con tu familia. Ahí sí podías llamar. No podía creer, Dios mío. Eso fue una cosa. ¿Se salieron las lágrimas, Olmedo? No, se salió todo se salió. No se quedó nada, yo no me guardé nada. Porque no lo podía creer. Y yo no recuerdo cuando llamé a la familia, fue una emoción. Como escuchas de la gran mayoría, cuando le dicen por primera vez que van a la Grande Liga, es indescriptible. ¿Con quién hablaste primero en casa? Con mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, con mi papá. Y eso fue una felicidad. Fue. Lloraron en el teléfono. Por supuesto, lloramos y nos acordamos de muchas cosas. Pero fue una emoción indescriptible. Entonces, ir a Comiskey Park, y siempre hablo de esta anécdota cuando yo voy a Comiskey Park. Yo estoy viendo el estadio así. Esto tan grande. Olmedo Sainz de Chitré jugando en el Comiskey Park. Y me dice Ozzy Guillén, que fue una de las personas que me agarró y me Bajo sus alas. y me protegió. Me dice, en el avión me decía, tú te sientas aquí conmigo. Y me dice, ¿y qué pasó? ¿Qué tal? Digo, el estadio está muy bonito. Y dice, no, mira, no te preocupes por el estadio. Este es el mismo juego que tú estabas jugando en AAA, Ajá. pero con más gente. Es lo mismo. Pero entonces cuando digo con más gente, estamos hablando de un estadio de casi 50,000 fanáticos. Y en AAA de 10.000 máximo. Sí, en AAA. Y en Chitré yo creo que había menos gente Claro. de lo que había En el estadio. Entonces yo decía, no puedo creer que aquí en este estadio Hay 50.000 personas. posiblemente quepa Chitré. Donde yo- entonces eso era una cosa muy, me llamaba mucho la atención. Pero sí, fui muy bien recibido. Mi compañero latino Roberto Hernández, Wilson Álvarez, Ozzy Guillén, Julio Franco, Veterano. Joey Cora, hermano de Alex Cora, que después Alex Cora jugó conmigo en los Dodgers. Sí. Esa gente me recibieron, o sea, me trataron muy bien. Muy Olmedo, bien. o sea, pararse en ese home play del Comiskey Park a tomar tu primer turno al bate. ¿Cómo fue ese sentimiento? Y cuando diste ese imparable, porque diste imparable en tu primer turno en las Grandes Ligas. Sí,
¿Cómo fue ese sentimiento, Olmedo? Bueno, mira, cuando yo me pongo a mi primer turno, yo no siento nada. Está como en el aire. Estoy flotando. Estoy flotando. Pero yo tenía un enfoque, y ahí es donde yo entendí lo que era enfoque. Era el pitcher y yo. No había más nadie. Allá los Allá 50,000 habían 50,000 desaparecieron. personas, no había más nadie, era él y yo. Y entonces yo entro en un buen conteo 3-1. 3-1. Y como un novato, señor. viene por ahí, entonces yo le conecto de gira 60 field a Beck McDonald, tremendo lanzador de los, Uno de los mejores lanzadores de la época. sí, de los con los Orioles de Baltimore. Orioles de Baltimore. Y entonces conecto de mi primer hit. Ya después de ahí yo no sé cómo llegué a primera, todo era una alegría, una cosa increíble. Esa bola del primer hit todavía la debes conservar en casa, Olmedo. Sí, sí. Es un gran recuerdo y me imagino que cuando la ves todavía te trae esa memoria, ¿verdad? Sí, sí, eso no nunca pasa. Ese sentimiento nunca pasa. Porque el esfuerzo es grande. El esfuerzo es grande. Eduardo Ramón, Dios mío, solamente 20 y pico mil peloteros han podido jugar en Grandes Ligas. O sea, eso es un honor. Eso es un honor. Sí. La historia de la Grandes Ligas y que uno haya podido estar ahí, Dios mío. Sí, totalmente. No. Olmedo, llegas a Grandes Ligas en el año 94, el mismo año de la huelga. ¿Qué tanto crees tú que te afectó la huelga en tu desarrollo? Porque llegas y semanas después viene la huelga del 94, vuelves tú a ligas menores, o sea, la temporada vuelve a arrancar en el año 95, pero tú hubieses tenido oportunidad de volver, como muchos peloteros, en el mes de septiembre a Grandes Ligas nuevamente. Sí, porque yo terminé teniendo un buen año. Yo terminé teniendo buenos números. Yo siempre tuve buenos números en AAA, en ligas menores. Y bueno, por supuesto que la huelga afectó todo, cambió todo y pues atrasó muchas cosas, ¿no? Ya luego te estableces, pasa la huelga, logras establecerse por lo menos en la franquicia de los White Sox y nuevamente pasa el tema de la lesión, o sea, Olmedo, o sea, asimilar eso porque pasan los fantasmas y nuevamente como que dice, wow, nuevamente el fantasma de las lesiones y ahí donde tenía que luchar no solamente con el juego, sino también con las lesiones. Sí, eso sí es muy cierto. Después que yo jugué Grandes Ligas me cayó una plaga. Y entonces vinieron los 2 tendones de Aquiles que se rompieron. Eso me tomaron 18 meses, son 36 36 3 años. Yo perdí 3 años lesionado. Y pues, todo, salí de una lesión y de ese tipo era sumamente duro. Pero yo nunca desistí. Yo siempre quería seguir adelante. Sabía que tenía el talento. La parte mental. La parte mental, el apoyo de la familia. Ya tenía a mis hijos y entonces yo decía, yo tengo que sacar a mi familia adelante. Esta es mi manera, mi forma de vivir. Esto es lo que yo he hecho toda mi vida. Y eso siempre me logró mantener en el campo. Igual tuve mucha gente que me apoyaron muchísimo. Un año en el 98, ya yo vengo de una lesión. Vengo y entonces estoy en entrenamiento en AAA y estoy matando el entrenamiento. O sea que yo tenía en el 98 una gran probabilidad de jugar ese año Grandes Ligas nuevamente con los Media Blancas y me lesionó el músculo, el oblicuo. De nuevo para la lista lesionado nuevamente. Cuando me dijeron que tenía que esperar un mes, 25 días, un mes, Miguel Ibarra estaba en entrenamiento y me encuentro con Miguel y digo, Miguel, me voy para mi casa. Le digo, no, pero ¿cómo tú estás ahí para tu casa? Esto todavía tiene mucho pelota por delante. Miguel, ya estoy cansado de esto, ya no aguanto más, ya está suficiente. ¿Cuántas lesiones me recupero? Y esas son de las personas que Dios te pone en el camino. Sí. Y Él me orientó y me dio ese ánimo y me dio esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante. Y bueno, yo voy a AAA, yo tuve un tremendo año. Yo di 30 jonrones, 29 jonrones, pues 100 y pico carreras, batí 3 y pico. Lamentablemente, mira el béisbol que se jugaba en ese tiempo. Me dicen Olmedo, aquí está tu pasaje para que te vayas para Chitre. Con esos números hoy día
me hubieran dado no sé cuántos millones de dólares. Cierto. Me hubieran dado cuántos. Pero bueno, yo me fui, Era latino también. todas esas cosas. Sí. Todas esas cosas yo me fui y entonces seguí jugando. No dejé de jugar. Me llaman, me voy para Venezuela. Allá en Venezuela también comienzo a matar la liga. Jugaste allá en Venezuela con... Jugué con 3 equipos. Sí, jugaste también con La Guaira. Jugué con los Caribe de Oriente, los Pastoras de los Llanos y jugué con los Tiburones de La Guaira. Fui con los Tiburones y después de ahí Oakland me reconoce y me da la oportunidad. ¿Qué tanto influyó en tu carrera? Mencionas que jugaste en Venezuela Liga de Invierno. ¿Qué tanto influenció en tu carrera jugar invierno? ¿Y qué tanto te benefició eso? La pimienta. La pimienta, ese picante del béisbol latinoamericano. Claro. Un juego La Guaira Magallanes o La Guaira Caracas. Leones de Caracas los domingos. Eso es una Estadio cosa así lleno. de estadio lleno. El universitario. Samba de música del Universitario de Caracas. Aprendí mucho de eso y entonces el estilo de pelota que se juega ahí. Ahí jugaba Marviquel, ahí jugaba Bobby Abreu, Luis Ojo, Osi Guillén, Juano Choretó, yo jugando tercera base con los Tiburones de La Guaira. pitcher de la calidad de Huguet Urbina en ese entonces. Huguet Urbina, Giovanni Carrara, o sea, Urbano Lugo, que era un veterano de muchísimos años. Un béisbol de una gran calidad. Mucha calidad. Robert Pérez con Roger la calidad de Cedeño. Lara, Roger Cedeño, que era... Grandes ligas. Sí. Jugaban en el invierno. ¿Cómo fue el cambio del centro de los Estados Unidos a la costa oeste? Totalmente un béisbol sí, un poco diferente tal vez que se juega en la bahía. ¿Cómo fue esa adaptación de Olmedo Sainz a ese equipo de los Atléticos de Oakland luego de venir de una franquicia como los Medias Blancas de Chicago? Mira, cuando Oakland me da la oportunidad, yo estaba matando la liga en Venezuela y Oakland me ofrece un contrato, me dieron un contrato de ligas menores y un contrato de Grandes Ligas. Una invitación al entrenamiento de Grandes Ligas. Me pusieron en el roster de los 40. Spring training. Sí, exactamente. Yo no estaba en el roster de los 40 cuando salí de Chicago. Eso me indicaba a mí que había Algo bueno había pasado. interés en mí. Claro. Eso aumentó mi confianza enormemente y ahí sí estoy yo preparado para esa A ese oportunidad. punto quería llegar. Yo estaba preparado. Vengo de dar casi 30 honrones, 100 y picote de carrera, 3 y picote de bateando. Ya yo estaba preparado y no fallé. Ese entrenamiento yo maté el Cactus League, le dicen. Yo me fue súper bien. Jugué prácticamente todos los juegos De sprint training. de sprint training porque el equipo estaba asegurándose de que yo podía estar en el equipo de Grandes Ligas. Y así fue que hice el equipo. Un equipo plagado de muchas estrellas. Estaba los hermanos Yambi, Barricito. Eric Chávez, Miguel La Guagua Tejada, Miguel Tejada. la superestrella de Oakland en ese momento, Y Olmedo al igual que Sainz. Yambi. Sí. ¿Cómo fue jugar con esa gente, Olmedo? De verdad. Sí. Dick Hodgson también estaba. Claro. Tim Exacto. Hodgson. Sí, todos ellos comenzaron a llegar después de Morter, después llegó Barry Ciro, era uno de los mejores stats de picheo de la Liga Americana. Incluso jugar postemporada. Postemporada, esos tipos ganaron Sayón, Tejada y Jambi ganaron jugadores más MVP. valiosos. O sea, teníamos un equipo muy competitivo, pero era un equipo joven, de una planilla muy pequeña y Jugaban siempre ellos en voleibol. sí, pero disfrutábamos estar el uno con el otro. No teníamos esa presión de los mercados grandes, no hay mucho dinero, los jugadores, uno anda por aquí, el otro por Se allá. distraen mucho. No. Nosotros éramos, si salíamos todos. Éramos un equipo como un equipo de barrio, pues, Claro. como se dice, ¿no? Y entonces nosotros la pasábamos muy bien. Y el equipo, no solamente que la pasábamos bien, fiestábamos, pero jugábamos bien. No llegamos a avanzar,
pero siempre estábamos en la competencia. Peleando, siempre estaba peleando. Jugar en el Coliseo, un estadio gigantesco. Para lanzadores. Para lanzadores. ¿Cómo fue adaptarte a ese estadio y a tu rol con el equipo de Oakland? Bueno, esa experiencia fue brutal. Porque cuando tú hablas del Coliseo, tú estás hablando de una de las organizaciones en los años 70 más ganadoras, que eran los Atléticos de Oakland. Correcto. Sí, señor. Estamos hablando de Mucha tradición, cuando Olmedo. Reggie Jackson Reggie jugó Jackson. ahí, Así es. salvando cuando Dave Stewart, o sea, Dave Parker, Ricky Henderson, Ricky Henderson, Terry Terry Tembash, Pendleton, Mark Maguire. Byra Blue, o sea, Tony La Russa como manager. toda esa gente. Entonces, era un equipo con mucha historia. Sí. Con mucha historia y esto fue muy, aprendí mucho de eso, de esa historia ganadora. Venía la organización de perder bastante porque después que ellos fueron muy competitivos en los 88, 89, 90. Finales de los 80 y principios de ya los después 90. que perdieron con Cincinnati y después perdieron con los Dodgers, la organización Bajó bastante. no, sí, como de 5 años. Y nosotros, el equipo retomó y el equipo comenzó a competitivo. Entonces la gente se quería volver loca en Oakland. La gente se quería volver loca con el equipo porque volvieron nuevamente esos tiempos de ganar, ¿no? Olmedo, pasa que llegas a Grandes Ligas en Chicago y tienes a un Robin Ventura en la tercera base de los White Sox. Pero llegas al equipo de Oakland y tienes a un Eric Chávez establecido ya de planta, esa es su posición. Ahí es donde empiezas a alternar con Eric Chávez y más que todo se te da el rol de bateador designado y bateador emergente. ¿Cambia tu mentalidad allí sabiendo de que no ibas a estar jugando todos los días en la tercera base? Bueno, yo comencé a hacer platoon con él. O sea, él jugaba contra los derechos, yo jugaba contra los izquierdos porque él tenía problemas para batear contra los zurdos. Contra los zurdos. O sea, cuando había un pitcher zurdo, yo jugaba tercera base. Y el primer año fue así, ahí nos alternábamos. Luego de eso ya él comenzó a jugar todos los días porque él estaba, fue lo que fue la predicción de una superestrella. Y entonces ya yo comienzo, el equipo me busca otro rol porque yo sigo bateando, el equipo sabe que yo puedo batear y entonces el equipo me pone a jugar más designado. Y después ya se va Jason y entonces comencé a jugar un poco más de primera base, ¿no? Y ahí me fui. Pero tuve muy buenos mentores en ese rol. Tim Raines, Tony Phillips, John Jaha. Esos jugadores me enseñaron a mí a cómo prepararme cuando tú no juegas todos los días. Eso es bien difícil. Claro. Sumamente difícil. Porque no estás con ese ritmo. No. Es complicado. Por supuesto que sí. Pero siempre hay una manera de uno prepararse y ellos me enseñaron a cómo hacerlo. Y fueron gente que te voy a decir algo. Mira, que ya eran peloteros que ya habían logrado muchas cosas. Ya estaban de salida prácticamente. Sí, pero el impacto fue muy positivo en los jugadores jóvenes. Como el equipo de Oakland era un equipo joven, lo buscaron a ellos para que ayudaran a los jóvenes. Entonces yo aprendí muchos de ellos y ellos me enseñaron no solamente a cómo prepararme, sino me enseñaron a cómo establecerme y quedarme a nivel de Grandes Ligas. Olmedo, hablas de Oakland y como dices, un núcleo bastante joven. Jugaste como jugadores que luego fueron también estrellas, el caso de Jambi, después que ha pasado a los Yankees. Pero ¿cómo fue esa sensación ya de jugar tu primera postemporada? Incluso les tocó también incluso enfrentar a los Yankees de Nueva York en postemporada y tuvieron series muy cercanas ahí. ¿Cómo fue esa sensación de jugar ya postemporada? Que llegó el equipo con ese núcleo de mucho talento que después el equipo fue desmantelándose. Sí, esa experiencia fue muy buena porque mira, cuando nosotros llegamos en el 99, estuvimos muy cerca de clasificar, no clasificamos, pero el equipo venía mejorando. En el 2000 nosotros eliminamos a Texas. Texas tenía un trabajo de equipo, tenía Iván Rodríguez, Juan González, Roberto Kelly,
Rafael Palmeiro. Palmeiro. O sea, tenían cualquier cantidad de peloteros tenían ellos ahí. Y nosotros le ganamos la división. Uno de los juegos finales, yo le doy un jonrón a Mike Timlin. Entra primero a batear Randy Velarde del lado de nosotros, pero fueron batazos muy decisivos. Muy decisivos que ayudaron al equipo a ganar. A avanzar. Eso me dio una gran confianza. Y ya después entramos en los playoffs, y cuando vinieron los playoffs, no jugué mucho, pero sí también pude dar batazos importantes las veces que pude estar con Nueva York y ya enfrentándonos a los Yankees y todas esas cosas. Yo recuerdo, y lo hemos conversado anteriormente, todavía yo no me explico, un batazo memorable e histórico, y yo creo que todo el que ha visto béisbol y que te vio jugar, jonrón en el Yankee Stadium contra Roger Clemens, primer lanzamiento adentro. Tus manos salieron tan rápidas como si hubieras tenido un lápiz en la mano. ¿Qué recuerdas tú de ese momento, Olmedo? Bueno, mira, cuando tú me hablas de manos rápidas, yo recuerdo, había un huequito, un tunelcito en el Guandemostre de Rosemena, ¿te acuerdas? Sí, Claro. Ahí había una jaula, que la jaula, la neta, para pegar así de la pared. Sí. Y entonces Chico, yo practicaba con Chico y Chico nos tiraba a practicar ahí. Chico practicaba con todo el que llegaba. Entonces, sí. Hermano, mire, yo tenía unas manos rapidísimas. De verdad que yo tenía unas manos rápidas. Y yo recuerdo practicando con Chico, ¡pam, pam! La bola como rebotaba de la pared. La bola me saltaba del bate. Y te hago mención de eso porque me hablas de las manos rápidas con Roger Clemens. Eso fue un don que Dios me dio. Por supuesto, con el trabajo, el esfuerzo. Yo leía en ese entonces y decía, Al House saca Sainz, y o sea, nació para batear los titulares allá en Oakland. Yo no pelaba la recta. No, eso Y es era un consejo de ver. para los muchachos. ¿Ah? El que quiere jugar pelota en el nivel que sea, tiene que batear la recta. Sí. Si tú no bateas la recta, tú no vas a jugar a ningún lado. Entonces, bueno, de ahí sale eso. Pero viéndonos al tema con Roger Clemens, Eduardo, mira, yo estoy en el... Intimidad. En mis primeros días, en mis primeros juegos con los Medias Blancas de Chicago, yo estoy jugando, me invitan a un juego de entrenamiento con los Medias Blancas. Y yo estoy viendo el juego, estamos en Fort Myers jugando contra, todavía Roger Clemens está con Boston. Y Roger Clemens está pichando. ¿Qué sucede en ese juego? Viene Roger Clemens y le tira pegado a Steve Sax. Steve Sax, segunda base. Era segunda base de los Medias Blancas. Muy bueno. El tipo se tiró para atrás y se formó la bulla, esto que lo otro. ¿Quién viene a batear después de eso? Viene a batear Bo Jackson. Bo Jackson. Oh, Bo Jackson. Bo Jackson, El superatleta. no hay que hablar de él. El superatleta. Bo Jackson le dice a Steve Sax, no te preocupes que yo me voy a encargar de él. La bola todavía no ha caído todavía. Y Bo Jackson le corre la base y se le queda mirando a Rocket, porque ese tío es Rocket. Sí. Y le da jonrón a Rocket. ¿Por qué te digo eso? Todos los años después, entonces yo me encuentro en un playoff en el Yankee Stadium contra Roger Clemens. Yo viniendo de haber sido años atrás invitado a un juego de entrenamiento para rellenar el equipo de Grandes Ligas. Y verlo pichar. Y ven entonces pichar él. Entonces yo darle un jonrón a él. En ese turno, él tuvo problemas de control. Y volvió y se metió en problemas muy temprano. Y entonces cuando yo me enfrento a él vino, tenía que venir por ahí, no le quedaba otra. Tenía que ir a marcar. Y Ramón, yo lo estaba acechando. Jonrón de 3 carreras. Yo lo estaba acechando. Yo no pelaba la recta. Pues yo tenía una gran habilidad para batear ese picheo. Así que... ¿Te sentaste ahí? Sí, me le senté ahí. Había yo tenía mi familia allá, mi hermano, mi papá estaban en la serie en Nueva York. Estaba otra familia mía, un primo mío los primos míos que viven en Miami y unos puertorriqueños. Y esa era una cosa increíble. Después nos montamos en el subway
Y la gente me decía, dije, tú vas a montar en eso, pero si yo no he hecho nada. Yo no hice nada malo, yo hice mi trabajo. Nada más darle un honrón al Roque. Yo nada más El abridor número 1 de los Yankees. Pero también, hablando de Yankee Stadium honrón, en el Yankee Stadium también yo creo que hay otro honrón memorable. Cuando enfrentas también a un compatriota. Habláramos de los turnos que tuviste porque también te fue bien con Chen, pero también tuviste ese partido contra Mariano Rivera que tú siendo un muy buen bateador de lanzamiento rápido ante Mariano, que todos sabemos lo que ha sido Mariano Rivera, Salón de la Fama unánime y la recta, como decía David Ortiz en muchas ocasiones, o sea, tú sabías lo que tenía. La cuestión era poder tener éxito ante un picheo de Mariano Rivera. Sí, mira, con Clemen, esa noche le batí de 2-2. Yo tuve buenos juegos con Clemen. Me dio base por bola, mucha base por bola. No sé, por alguna razón yo le veía la bola bien a Clemen. Que no todos pueden decir eso. No, ese tipo estaba a otro nivel. Pero con Mariano, cuando me enfrentaba con Mariano, era una cosa muy diferente, porque los lanzamientos de Mariano eran muy diferentes. Mariano tenía magia en la pelota. La bola llegaba aquí, la bola se desaparecía, la bola collaba. Era una cosa que explosiva. Entonces yo decía, yo tengo que tomar un buen turno. Si yo hago contacto con él o no me bate, soy feliz. Tengo un buen resultado. Efectivamente, él nunca me ponchó. Después le doy el jonrón a Mariano. Se equivoca. ¿Qué conteo tenías ahí? ¿Te recuerdas qué conteo tenías contra Mariano? Yo creo que era 2-1. Y entonces viene y me deja una bola por ahí y yo le saco la bola por el center field. Pero voy a dejar algo muy claro. Eso fue total dominio de Mariano Rivera sobre mí, porque yo no le pude hacer nada. ¿Cuántos bates te quebró Mariano? Bueno, no me quebró ni uno, pero me enfrenté a Mariano casi 10 veces. Ese fue el único hit que le pude pegar. Lo demás te dominó. Lo demás me dominó. Pude que tener de repente 2 buenos contactos, pero lo demás fue total dominio de Mariano Rivera. Así que Mariano Rivera ganó la pelea. Bueno, entonces tuviste suerte porque contaba Palmero en otro programa que en un solo turno Mariano le partió 3 bates y ya le dijo a Posada que no cambiaba el cuarto porque le daba pena pedir otro bate porque ya le habían partido 3 bates en un solo turno, así que tú tuviste suerte. Yo vi a varios compañeros que decían, traiga otro batear, yo no quiero ver a él. Y más sobre todo cuando tenía éxito sobre los zurdos. Sí. Ustedes por lo general tenían también. Muy buen line, lleno de zurdos, correcto. Estábamos llenos de zurdos. Sí. Termina tu época Olmedo en Oakland, podemos decir exitosa, y llegas a los Dodgers de Los Ángeles. Una franquicia grande, una ciudad grande, un béisbol diferente, una fanaticada diferente. Hay que adaptarse a otro equipo. Pero Olmedo Sáez siguió respondiendo, al igual que con Oakland, respondió con los Dodgers de Los Ángeles. Sí. ¿Cómo fue esa adaptación y cómo fue el movimiento que llevó Olmedo de Oakland a los Dodgers? Sí, pasan los playoffs con los mellizos de Minnesota y yo me rompo el tendón. Bueno, la recuperación, regreso a ligas menores con Oakland y voy a ligas menores igual con ellos, meten 4 ponches. Eso fue muy duro para mí porque yo sentía que no era el bateador y el pelotero que yo era. Me sentía muy lejos físicamente. Y hablé con mi familia, eso fue bien difícil. Digo, nos vamos para la casa. Recogimos todo, nos fuimos para la casa. Y entonces yo decidí que no iba a jugar más. Ya está bueno, más lesiones, ya no quiero saber más de esto. Psicológicamente ya estabas abrumado de eso. Sí, es como dicen los norteamericanos, le di a la pared. Porque eso fue un agotamiento mental increíble. Bueno, yo me regreso a la casa, tomamos la decisión esa, siempre con el apoyo de mi familia. Sí. Y bueno, ya estábamos en eso, yo me fui hasta de unas vacaciones a Boca del Toro, allá a la playa y la cuestión, con la familia, tratando de alejarme del juego, ya pensando en el retiro, ya lo que venía era el retiro.
Cuando regreso a casa, una llamada. ¿Quién está llamando? Chico Heron. Wow. ¿Qué pasó, mi viejo? Quiero que estés mañana en el estadio Roscarú. ¿Y para qué? Y estaba en Boca del Toro. No, yo estaba en casa. Ya acababa, ya Había casa. regresado. Ya había regresado. ¿Y qué pasó en el Roscarú? No, que quiero que vengas a practicar con la preselección nacional, el equipo va para Cuba. Vamos para el Mundial en Cuba. Y yo Año quiero 2003. 2003, sí. No, chico, déjate de eso. Déjate de eso. No, ya yo me retiré, ya no quiero saber más de béisbol. Pero Olmedo, ¿cómo tú vas a decirme eso? Oiga, usted tiene que venir para acá. Usted todavía tiene mucho béisbol en usted. Esas cosas pasan, que esto que lo otro. Me pone a Omar Moreno en la línea. Director del equipo. Omar, ¿qué pasó? Omar, yo no quiero ir para allá, pero ven para acá que tú no te preocupes. Hombre, ven a ver cómo te sientes, cómo va todo. Y ahí tomas una decisión, pero todavía no dejes de jugar. Chicos, como siempre, el poder de convocatoria de ese señor Y convencimiento. El convencimiento. Él sabía porque me lo decía también. Y yo decidí regresar. Y bueno, comienzo a buscar la forma y ya me siento mejor y voy al campeonato en Cuba. Y el campeonato en Cuba para mí fue buenísimo. Sí, estaba subcampeón del mundo. Subcampeón del mundo con tremendo equipo. Sí, un tremendo, fuimos subcampeón del mundo, pero yo di palo Sí. Di palo con... A Cuba le diste. Sí, entonces me fue muy bien. Me llaman los Gigantes de Carolina en Puerto Rico. A jugar Liga Invernal. A jugar Liga Invernal. Después de ese torneo. Y si quería jugar allá, bueno, está bien, vamos a seguir la cuestión. Me voy a Carolina. Tuve en excelente Liga de Invierno en Puerto Rico. Me fue muy bien. Se juega de estrellas con ellos, todas las cosas. ¿Qué sucede? Que los Dodgers me ofrecen contrato. Un contrato de ligas menores. Con invitación al sprint training. Con invitación al sprint training. No, está bien, pues, vamos para allá. Vamos para allá. Oye, Eduardo, después de eso, yo creo que faltaban como 15 días antes del entrenamiento. Danny Evans, que era el asistente del gerente general en los Media Blanca de Chicago cuando yo estaba con ellos, Estaba ahora en los Dodgers. estaba de asistente del gerente general con los Dodgers. Él fue el que me dio contrato para yo regresar. Para regresar a los Dodgers. Porque ya me conocía. Claro. A ellos los sacaron. Los votaron. 15 Al días. gerente y a todo, A todo su staff. todo su staff. Lo Como votaron. ocurre regularmente. ¿A quién llamaron de gerente? Paul de Podesta. Paul de Podesta era el asistente de Billy Beane De Billy Beane en los Atléticos de Oakland. Otro conocido por Olmedo Sáez. Ah. Y yo llego al entrenamiento y yo estoy en mi entrenamiento, cosas, y cuando estamos en el primer meeting del equipo, él está explicando su filosofía, cómo quiere que el equipo juegue, qué es lo que espera del equipo. Y él me dice, ¿es cierto, Olmedo, que trabajamos de esa manera? Yo me quedé sorprendido cuando él me dijo eso delante de todo el equipo. Yo, un equipo nuevo, Tom La Sorda, Wow. tú sabes, toda esa gente de los Dodgers, que esa gente tiene una gran trayectoria, una gran tradición, y me dice eso. Después que se acaba el meeting y se acaba el día de entrenamiento, me dice, Paul, Olmedo, ven a la oficina que quiero hablar contigo. Y me dice, ok, Olmedo, mira, ¿sabes algo? No te preocupes. Tú eres parte de mi equipo. Yo Wow. confío en ti. ¿Ya te conocía? Ya me conocí. Ya sabía de lo que tú eras capaz. Eso fue como que, wow. Como un tanque de oxígeno, podemos Un decir. tanque de oxígeno porque está llegando a una organización nueva. Nueva. exacto. Pero Olmedo, quiere decir que Chico Heron, con esa visión que tuvo siempre, no se equivocó en saber que todavía le quedaba mucha gasolina en el tanque para jugar béisbol a Olmedo Sáez. Ese fue el impacto que tuvo Chico Heron en el béisbol de la República de Panamá a nivel de grandes ligas. Lo más grande que tenemos aquí. Claro, claro. Eso fue
la percepción que tenía Chico Gerón del jugador de béisbol era otra cosa. Eso yo creo que jamás volveremos a ver algo así. Él tenía un ojo que era impresionante. Te dice Paul de Podesta que formas parte del equipo. Entonces, Olmedo Sáenz obviamente hace el equipo de los Dodgers y arranca ese periplo otra vez. De Olmedo Sáenz, luego de estar prácticamente retirado, Olmedo Sáenz tiene un renacer nuevamente en el equipo de los Dodgers. Así fue. Yo comienzo con los Dodgers. Ese año fuimos a los playoffs, 2004. Regreso, me dan toda la confianza, el equipo. Al principio estaba un poco inseguro porque habían que hacer movimientos y esas cuestiones. Y tenía esa psicosis. De repente soy yo. Pero no, Paul estaba muy claro conmigo de que yo iba a ser parte del equipo. Alternabas por momento primera, Iker también estaba por ahí. Sí, bueno, yo jugué poco tercera base ahí porque tenían a Beltré. A Beltré en tercera base. Y tenían a Robin Ventura. Robin Ventura también. Nuevamente. Entonces Robin Ventura juega tercera base y también juega primera base. Pero mi rol era más que nada de batear. Bateador emergente en ese entonces. No existía el Yo lo designado. hice mucho. Mira, ahí mi papá, siempre cuando converso con mi papá, a veces en estos temas me dice mi papá, de que yo recuerdo, Tommy Lazota me dice, Olmedo, me dice, tu hijo, él se puede caer de la cama ahora mismo y te da una línea cualquiera. Este tipo nació para batear. O sea, eran las palabras de Tommy Lazorda. Yo veía a Tommy Lazorda en la televisión, cuando estos tipos le ganaron a los Yankees en el 81, y que fueron a las series mundiales, y entonces de repente Olmedo Sáenz está al lado de Tommy Lazorda. Pero no se equivocaba Tommy Lazorda, porque también Grady Little lo dice años después, que te dirige, creo que en el 2005. Tienes, creo que tu mejor temporada en Grandes Ligas fue esa del 2005, 15 jonrones, 60 y tantas empujadas. Así es. Tuviste un OVP altísimo. Entonces, Grady Little lo dice que el mejor bateador emergente que él había tenido en todo el tiempo que había dirigido es Olmedo Sáenz. Sí, eso. Bueno, ya yo comienzo a entrar ya en una etapa de mucho más madurez, experiencia. Yo sé lo que hay que hacer para ganar, para triunfar, todas esas cosas. Y esas cosas me ayudaron mucho, pero yo recuerdo también, para terminar con la Zorda me dice mi papá, si yo tuviera 2 Olmedo Sáenz más. No quería nada. No quería nada, Tommy. Porque ¿por qué te digo esto? Él decía que yo era un bully. Acuérdate, Tony Lazorda era italiano. Pero él decía que yo tenía un físico y un carácter y una personalidad de un bully. Tú sabes que un bully es en la mafia, ¿no? Los bullies son peleones, los peleones, los rofiones. Sí. Y a él le gustaba, esa era la vieja escuela de la pelota. Y a él le encantaba esa personalidad mía. Pero bueno, entonces esto ya cuando ya comienzo a jugar con Grady Little, me fue muy bien también en ese año. Y ahora que mencionaste eso, Eduardo, ahora después que me retiré, comencé a ver unos números ahí míos y yo de verdad que quedo un poco impresionado. Porque uno nunca tiene tiempo para eso hasta que tú te retiras. Te retiras. Y cuando vengo a ver mis números como bateador emergente en la historia de la Grandes Ligas, tengo unos puestos bien interesantes. ¿Acabaste a todo el que se paraba por ahí? Qué interesante hubiese sido de verdad que hubiera existido como ahora existe el bateador designado en tu época, Olmedo. ¿Qué número hubiera puesto Olmedo? Imagínense. ¿Cuántos millones me hubieran dado, Ramón? También. Sí, porque aparte de que bateaba para poder... Me da ganas de llorar. Claro, que esos contratos astronómicos que hoy en día... ¿Cuántos millones me hubiesen dado? Aparte de que bateaba por poder y empujaba carrera con un OVP altísimo, también bateaba para promedio. Exacto. Se retira con un 12 y tanto que hoy día... 12-3, me parece que es tu número y 2-6-7. 2-20 hoy en día. El que batea 2-10 es feliz y después que des honrones y tú tenías todo, tú dabas honrones, tú empujabas carrera, tú bateabas promedio. Hoy, o sea, cómo ha cambiado la pelota, ¿no? Todo lo que hiciste tú, pues hoy día se hubiese pagado muy bien. Y Olmedo, mencionaba en tu etapa con Oakland que esos veteranos te ayudaron a trabajar psicológicamente para prepararte para venir como bateador emergente, y esto te sirvió definitivamente cuando estuviste en los Dodgers, porque eras
en la primera elección que tenía el equipo realmente cuando necesitaba ese bate de poder, y Olmedo Sáenz siempre, por lo general, siempre respondía. ¿Cómo era esa preparación? Ya no en Oakland, sino en Los Ángeles, Olmedo. Pues ahí hay dos cosas muy diferentes. Cuando era en Oakland, todavía en la Liga Americana. Todavía la Liga Americana tiene bateadores designados. La Liga Nacional juega con el pitcher bateando. Exacto, así. ¿no? Sí, entonces, prepárate un juego avanzado. cuando vengo de Oakland, tengo entonces que prepararme como un pinch hitter, que entro por un doble cambio. Eran las cosas, un béisbol muy diferente. Pero yo logré adaptarme muy rápido. Ahora, yo te voy a decir, puedo hablar de ¿Qué mucho. hacías, Olmedo, tú para mantenerse en este momento? Disculpa la pregunta. Si sabías que tenías, por lo general, los pitchers lo llevaban siempre a un quinto, sexto inning, y ahí es donde comenzaban a hacer este tipo de movimientos, el doble cambio. ¿Qué hacías? ¿Tú estabas en el cage o te mantenías? ¿Qué fórmula usabas para poder llegar a consumir ese turno al bate de gran manera? Desde temprano llegaba al estadio. Uno de los primeros que llegaba al estadio. Comenzaba mi preparación. Toda la rutina. Hasta que llegaba la práctica del equipo. Después que antes de juego comenzaba, entonces ya cogía un 5, porque yo sabía que no estaba en el juego, entonces comenzaba a prepararme ya. Cuando venía el cuarto o quinto episodio, ya yo comenzaba a entrar en el juego, ya yo tenía un plan, quiénes son los que están en el bullpen, los zurdos, los derechos, este es el que están trayendo, esto que lo otro. Ya sabía quién me iba a enfrentar. Que era más difícil porque no podías estudiar por lo menos un abridor que tú sabes que podías verlo más continuo. Ahí tú tenías que estudiar el bullpen que tenía el equipo rival disponible. Así es. Entonces, Era una ruleta porque tú sí. no sabías en qué momento quién venía. Entonces me iba al cuarto de video, chequeaba los lanzadores, este que lo hacía así, ya yo creaba un plan más o menos de lo que me iba a enfrentar. Yo sabía que me iba a enfrentar con el juego en la línea, porque esos eran los turnos que me daban, cuando el juego estaba ahí caliente. Ahí entraba yo. Pero de todo eso, te voy a decir algo. Lo más importante era que yo siempre me enfoqué en mi carrera, en mi bateo. Porque eso era ¿Ese era tu juego? Ese era mi fuerte. Otros jugadores comienzan a trabajar mucho en la defensa y un montón de cosas que había que trabajarlas, yo las trabajaba, pero yo nunca descuidé mi bateo. Entonces yo me preparaba muy bien para hacer eso y yo creo que eso fue parte del éxito mío. Wow, increíble. Olmedo, la temporada 2004-2005, cuando uno ve los números, fueron tus mejores temporadas, pero ya lo has dicho. La madurez, tenías 34, 35 años ya, muchos peloteros en esa edad ya están retirados y tú todavía estabas, como quien dice, dando lata en Grandes Ligas, gracias a haber contestado una llamada, chico, para formar parte de una preselección nacional y bueno, eso te dio unos años más en Grandes Ligas, terminas con 9 temporadas en Grandes Ligas, se dice fácil, pero de todo eso, ¿con qué te quedas, Olmedo, de esos 9 años en Grandes Ligas? Una experiencia puntual que te lleves de esos 9 años en Grandes Ligas. Bueno, yo me quedo con esto, esa formación, digamos, Dios me da la oportunidad de yo ser un Grandes Ligas. Lo que yo pude aprender como hombre, hacer la responsabilidad, el compromiso, el trabajo en equipo, la solidaridad, un montón de cosas que me hicieron a mí una persona mucho más fuerte. Eso es, yo me quedo, eso me lo enseñó el béisbol. Por supuesto, primero el hogar. Claro. Formación Mis de padres, casa. yo, gracias a Dios, yo tengo mi papá que todavía está vivo, mi mamá sí falleció, pero ellos me han dado me dieron una educación excelente. Olmedo, llega esa parte donde estás en la postrimería de la carrera, ya habías dado como ese retiro anticipado, pero te mantienes y durante esos tiempos, las maduras, las verdes, ¿qué pudiste decir tú de algún jugador de que para ti pudo ser ese jugador que pudiste decir, este es mi hermano? Porque sabemos que a veces pueden ser competencias, pero dentro del equipo a veces es muy difícil encontrar un jugador. Por ahí, cuando llegaste a los White Sox, a Oakland, esos líderes en los Dodgers. Y otra pregunta por ahí es, ¿te veías tú, Olmedo, en un sueño cuando tú empezaste tu carrera de que, bueno,
estoy en Grandes Ligas, cumplí ya cuando llegué al cometido de retirarme con lo que tú habías soñado, pensado? Sí, mira, voy con lo primero. La primera, yo tengo dos hermanos. Mi compadre Miguel Tejada, La Aguagua. guagua. Cuando yo comencé con Miguel ya estaba proyectado a ser una superestrella. Pero yo no conocí a una persona tan humilde como Miguel. Era una humildad increíble. Y él, desde el primer momento, nosotros hicimos una excelente amistad, no solamente con él, sino con su familia. Me encantó la manera de ser de él. Y tengo una anécdota de él. Estamos en Oakland y viene la familia de él por primera vez. Su esposa viene embarazada para tener su primera hija. Y me dice que, hey, mi hermano, Olmedo, vamos a buscar a mi esposa del aeropuerto. Está bien, pero vamos para allá. Yo te voy a acompañar. Como que no, yo voy contigo. A él no le gustaba manejar. Todavía estaba en eso de adaptarse a los Estados Unidos. Claro. Dale, yo te manejo. ¿Y cómo era Miguel con el inglés? A ese no hablaba nada. Ese sí no le importaba con esa. Pero hablaba con el Él bate. hablaba con el bate. Exacto. Entonces estamos, y cuando regresamos, que comenzamos a bajar las maletas, y digo, yo escucho como clic, clic, clic. ¿Qué es lo que hay aquí adentro de estas maletas? Y el hombre comienza a sacar sus maletas y él saca una olla. Digo, pero yo le decía a Mike, hey Mike, ven acá, y esa olla, ¿para qué? Si aquí en los Estados Unidos hay olla, ¿por qué tú traes olla de allá de Dominicana? Dice, el concón no es igual. El concolón no es igual. Bárbaro. Para eso. Para hacer arroz. Mira, esos dominicanos son locos. ¿Verdad? Los dominicanos son una cosa, esa gente son un caso y aparte. Sí, son Muy naturales. jocosos. Sí, sí. Ellos andan con su gallina guinea, que si yo no sé cosas. Ellos nunca dejan de sus Nunca. dietas y sus cosas Exacto. exóticas allá. Y bueno, esa fue una de las anécdotas con Miguel. Excelente relación hasta el día de hoy. Sigo conversando con él. Está en México ahora mismo. Está yendo bien, gracias a Dios. Y el otro es mi hermano, Alex Cora. Pero fue en los Nosotros tenemos una gran hermandad con los Dodgers. Hicimos muy buena relación. Hasta el día de hoy sigo hablando con Alex, le consulto algunas cosas y hablamos. Y pues esas son de las personas que yo puedo decir que Tú visualizabas a Alex Cora, que muchas veces lo conversábamos, de que lo veías para ser un buen manager, y de hecho no te equivocaste, porque lo que consiguió también como manager era Campeón de serie. siempre era un Sí. jugador que te anticipaba mucho a juegos. sí, Alex era muy bueno en eso, muy inteligente. Tenía esa visión. O sea, tú sabes que hay de esos peloteros que ven cosas que más nadie El lo ve. otro no la ve. Claro. Pero él las veía. Entonces, una de las cosas que él veía, y yo me reía mucho con él, es que él veía que como un pitcher le podía tirar a él. Pero el pitcher le tiraba lo que él quería, lo que él sabía que le iba a tirar, pero no podía No le batear. daba tampoco. Pero no le daba, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas con Alex. Pero esos son mis hermanos. Y me hiciste la otra pregunta, era después del retiro. Ajá, si llegaste ya, te sentiste satisfecho con lo que habías Sí, pensado, soñado. sí, totalmente satisfecho. ¿Por qué? Porque yo sabía que ese momento iba a llegar. Claro. Y yo sabía que cuando ese momento llegase, ya yo estaba preparado para decir, recoge tus cosas y vete. Yo siempre me decía, el día que yo me levante de mi cama y yo no quiero hacer esto, Ese día me voy. ese día me voy. Y así mismo sucedió. Ese Ramón. día llegó. Ese día llegó. Yo salgo de los Dodgers, me voy a los Mets, a un entrenamiento de Grandes Ligas con los Mets, y vuelvo, me resiento una rodilla y llega ese momento. Tengo que ir al día siguiente al médico, que van a tomar una cuestión de la rodilla, una tomografía, que esto, que lo otro. Cuando me levanto, sí que yo pongo ese pie y digo, chuleta, de nuevo para el estadio. Te llevo. Ya no quiero hacer más Me esto. voy para la casa. Me voy para la casa. Y me fui así mismo. Willy Rando era la manager del equipo de los Mets y estaba con el dominicano, que era en ese tiempo gerente. Omar Minaya. Omar Minaya. Y fue y le decía, Omar, te agradezco que me hayas dado la oportunidad de estar aquí con el equipo, pero yo me voy. Y después me topé a Omar en otra cosa y me lo reconoció, me dijo, yo muy pocas veces me he encontrado con peloteros con ese, que me han dicho eso, de que hasta aquí llegué. Alfredo,
Tuviste una carrera en ese tiempo, pero hablar un poquito más de fuera del juego. A veces cuando se llega a grandes ligas, tiende mucho, y hoy en día se da más, de que los jugadores pierden incluso hasta el norte en ligas menores, cuando le dan un buen bono, incluso cuando ya llegan a grandes ligas, pero Olmedo Sáenz fue totalmente distinto. O sea, Olmedo Sáenz siempre tuvo los pies sobre el suelo, y tú venías a Olmedo Sáenz de vacaciones en temporada muerte, tú veías a Olmedo Sáenz cenando, comiendo en una fonda, lo veías al día siguiente entrenando en el estadio. O sea, no dejaste de ser ese ser humano de que te topaba en la calle. O sea, a pesar de lo conseguido en grandes ligas, que podías tener otro estatus ya también, seguía siendo el mismo. Sí, vuelvo te digo, es el hogar. Claro. Mi papá muy humilde, toda la vida ha sido una persona muy humilde, una persona muy tranquila. Mi mamá igual, y a veces yo venía con mi locura y mi mamá decía, no señor, quédese tranquilo. Te va a la tierra. Sí, me ponía los pies sobre la tierra rápido. No, ese no eres tú. Olmedo, y ya casi finalizando esta conversación espectacular que hemos tenido en el episodio de hoy, hablamos fuera del micrófono. Olmedo le tuvo un apodo en Grandes Ligas, algo que yo personalmente no sabía. Quiero que le cuentes a toda nuestra teleaudiencia cómo le llamaban a Olmedo Sáenz. Y creo que fue en los Dodgers que te apodaron así. Sí, en los Dodgers, yo estoy con los Dodgers, entonces Robin Ventura fue que me puso ese apodo. Ahora que hablas de Robin Ventura, mucha gente, incluso la prensa, siempre decía como que era tu rival, o crearon una rivalidad entre ustedes dos, porque compartieron tiempo en los White Sox, llegas a los Dodgers y él también está en los Dodgers, y como que se decía, bueno, Robin Ventura, la piedra en el zapato para Olmedo, pero sin embargo ustedes tenían una buena camaradería. Sí. Así es, no, una persona muy profesional. Eso nunca se dio. Eso Era la prensa. No, eso era la prensa, sí, pero porque mucho profesionalismo, cada cual tiene que hacer su trabajo. Claro, ¿no? tiene su rol, exacto. Cada cual tiene su rol, así que yo tengo que hacer mi trabajo y él hacía su trabajo, pero esto nunca existió nunca de eso. Al contrario, él era una persona muy tranquila, muy humilde, siempre ayudándolo a los compañeros. Entonces muy jocoso, le gustaba la jocosidad. Y ahí es que viene el apodo entonces. Y después que viene entonces el Killer Tomato, me dice, porque les costaba decir mi nombre. Olmedo, les costaba decir. El tiempo que compartí contigo y no se lo aprendió nunca. No, les costaba. Y ellos son muy dados a cortar los nombres, ¿no? Claro. Para como los puedan más fácil para ellos pronunciarlo. Sí. Entonces él me pone Quiletomero, pero cuando me pone Quiletomero le digo, pero porque ¿eso qué significa? ¿Eso qué es? Dice, Quiletomero yo te voy a enseñar la película, esa es una película más mala que se da. Entonces de ahí fue que él sacó esa cosa, hicieron un suéter. Sí. Hicieron un suéter. Killer Tomato. Sí, que yo tengo todavía todos los suéteres. un suéter. Sí, es un suéter que tiene así la cabeza de un tomate así rojo, el uniforme de los Dodgers. Entonces me hicieron eso y el muñeco tiene un biombo. Tiene un biombo y el muñeco está así estudiando el biombo, entonces dice Deploy the Killer Tomato. O sea, que decía, suelten Al tomate asesino. al tomate asesino, porque yo estaba jugando bien y a veces no jugaba mucho. Claro. Entonces, eso me lo hizo Robin Ventura y no, pero eso fue mucha camaradería con él, es una excelente persona. Olmedo, tuviste una carrera, pues, 9 años en Grandes Ligas, no es poca cosa. El lanzador que cuando tú lo veías en esa loma, tú sabías que se llevaba un hit tuyo o un buen, como decimos aquí en los panameños, un buen cascotazo. Y el lanzador más difícil al que enfrentaste, viendo también ese rol de que no enfrentabas a muchos lanzadores, o sea, repetitivamente. ¿Cuáles fueron esos dos lanzadores? Al que tenías de hijo y el que te tenía de hijo en Grandes Ligas. Mira, el que tenía de hijo el mexicano Rodrigo López. Rodrigo López, correcto, con los Orioles. Jugó con Baltimore. Y me parece que con Atlanta lo podía- también. No lo podía ver.
Yo nada más que decía, lo voy a matar. Lo voy a matar. Este tipo no tiene chance, le sacaba la bola doble. Sí. Un juego le batía, creo que fue como de 5-4, 5-5, una cosa así, una cosa horrible, con Rodrigo López. Y el que más difícil, esa pregunta me lo hizo un sobrino mío hace poco. Sí, tío, ¿cuál es el pitcher más difícil que te contraten en Grandes Ligas? Roy Halladay. Roy Halladay. El doctor. Sí, a Roy Halladay yo le di un jonrón en las primeras veces que me enfrenté con él. Pero después de ahí fue total dominio. No podía ni pegarle a la pelota. La bola le huía al bate. O sea, tú te parabas ahí y tú sabías que tú eras un Ya out. no lo quería ver. Y lograste coincidir con Pedro Martínez. Sí, me enfrenté a Pedro. También Era tengo. muy difícil porque siempre trataba de marcar su zona. Sí. Sí, Tomaba, venía para encima, no tenía. Pedro era intimidador. Sí. Ese era su juego, pero yo tengo una anécdota buena con Pedro. Sí. Pedro me dio un bolazo. Porque yo había dado un jonrón en el juego anterior y entonces él dice que yo había celebrado mucho jonrón, que esto y que lo otro. Bueno, al día siguiente del juego, él pichea, está tirando un short-out, no le hemos hecho nada. Sacan a Yambi de primera y me ponen a mí a jugar. Ellos están ganando como por 8 carreras y él está pichando. ¿Y qué tú crees? Para la Me dio costilla. un bolazo de una vez. ¡Pam! Y yo me quedé con esa vaina. Entonces, pasa el año. Se termina el año y yo no me enfrento más a él. Digo yo, a donde yo me vea a este señor, yo le voy a dar un palo. Que piché. Yo le voy a dar un palo. Estamos en Boston. Estaba Pedro ya en Comenzando. Boston. Ya estaba Pedro en Boston. Estaba Pedro tirando jabalina. Pedro era de que agarraba 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estaba en ese momento. Pero era el mejor pitcher de la Grandes Ligas. Sí. Va a comenzar el juego, Jason Yambi se lastima y él no puede comenzar jugando primera base. Olmedo, tú vas a jugar primera base. ¿Quién es el pitcher? Pedro Martínez. Digo yo, este es el momento. Llegó el momento. Llegó el momento. Yo sé que él cree que yo le tengo miedo a él. Porque me pegó. Porque me intimidó, porque ese era el juego de Pedro Claro. Martínez. Intimidado. Obviamente, claro, totalmente. Así mismo, él viene por ahí a retarme con la reta. ¡Pam! Se la saqué de una vez por el centerfield en Boston. Pero lejos. De una vez. Yo no te tengo miedo a ti, Pedro. Y te digo algo, Ramón. Después de eso, yo quería que me lo pusieran a pichar. Para darle. Y volví, se la saqué después cuando ya fue a los Mets. Y volví, se la saqué con los Mets de Nueva York. Ya estoy jugando con dos. Con los Yo Dodgers. jugando con los Dodgers. Así que señor, ustedes no me van a intimidar a mí. Olmedo, y yendo en ese mismo hilo, te hago una pregunta. Para ti, el mejor pelotero que jugó, con el que jugó Olmedo Sáenz en los 3 equipos que jugó de Grandes Ligas, contigo en tu equipo, y el mejor pelotero que tú vistes en las Grandes Ligas, ya sea como pelotero, como persona, o sea, la persona que te impactó en Grandes Ligas en tus años de Grandes Ligas. Bueno, y para mí el mejor pelotero que yo vi en Grandes Ligas, Barry Bonds. Barry Bonds. Barry Bonds era otra cosa. ¿Y el que jugó contigo? Tu mejor compañero de juego. De los que jugaron conmigo, tuve muy buenos peloteros. Fueron muy buenos peloteros. Pero yo te podría decir que Adrián Beltré. Adrián Beltré. Adrián Beltré. Salón de la fama ya. Sí. Adrián Beltré era una cosa impresionante de verlo jugar. Ese tipo va todos los días a una tercera base sólida, Sí, buena defensa. Fuerte. sí, brazalete y bateaba. Así es. Y bateaba. Ese es Un hijo de los Dodgers. sí, ese se veía que él siempre estuvo proyectado. No sé por qué razón los Dodgers nunca lo retuvieron, Sí. pero estaba proyectado a ser lo que es hoy día, un salón de la Salón fama. de la Terminó fama. su carrera con los Rangers de Texas. Ujú. Olmedo, agradecerte, ¿verdad? La oportunidad que Me vos... tiene una pregunta más. ¿Le ibas a hacer una pregunta más? Ahora la pregunta entonces y despedimos. Olmedo se retira, pero no se ha ido del béisbol. Incluso Olmedo ha estado involucrado en cualquier tipo, cuando es un llamado para estar con los niños, Olmedo siempre está presente, pero también Olmedo ha querido hacer cosas por el país. Tuviste también involucrado en la pelota profesional. Bueno, primero, yo entiendo muy bien
mi rol como exjugador de béisbol de Grandes Ligas. Y lo que uno representa en la comunidad y con los niños. Eso yo lo tengo muy claro y por eso es donde me llaman, yo estoy. Sí. Con los niños. Y nos consta esto totalmente. Me consta totalmente. Eso yo lo tengo muy claro. Es impresionante y quizás a veces muchos no lo entienden, exjugadores, el impacto que puedes tener en un joven de esto, en un niño de 8 años, de 10 años. Sí. Entonces yo eso siempre lo tengo muy, muy, muy presente. Y mientras Dios me dé salud, ahí me va a ver. Bueno, hemos tratado de hacer algunas cosas con la pelota aquí en Panamá. Algunas han funcionado, otras no han funcionado. Por supuesto, eso es lo que yo siempre supe hacer, béisbol, y sigo ligado de alguna manera, ya sea con la fundación, con Chico Gerón, con Carlito. El año pasado me uní al equipo de Herrera, los apoyé, los ayudé en el equipo, en el equipo mayor. Apoyando a los Santos, He trabajado con diferentes organizaciones. Bueno, a veces las cosas no se dan como uno quisiera, pero no tampoco desmayo. Eso no quiere decir que me voy a alejar totalmente de juego. Voy a seguir haciéndolo, siempre y cuando me llaman. Sí soy muy serio en mi trabajo. Y soy exigente. Sí. A eso es lo que iba. Exigente, y voy a explicar esto. A la gente a veces mira, yo no... Donde llega Olmedo Sáenz siempre dice, bueno, es que es muy estricto, es una persona muy honesta, o sea, que a veces para otros no cae bien el ser tan serio y organizado como Olmedo Sáenz, porque incluso cuando tú estás dentro de un equipo siempre dices, wow, está Olmedo Sáenz, eso es disciplina. Donde llega Olmedo Sáenz, esto es disciplina, respeto al juego, y así ha sucedido. Sí, para mí hay una diferencia enorme entre ser exigente, porque la gente no lo entiende. Mucho de nuestro béisbol no lo entienden porque nuestro béisbol se da mucho a ser complaciente. Sí. Y para mí los técnicos, los entrenadores, las organizaciones que son complacientes no te quieren ayudar. Exactamente. No te quieren ayudar. Yo prefiero ser exigente a que tú aprendas, a que tú mejores, a que tú crezcas, a sacar lo mejor de ti como jugador, que a ser complaciente. Claro. No ha pasado nada, no ha pasado, llegaste tarde, no hay ningún problema. Yo no puedo trabajar de esa manera. Y estoy muy claro de que me gustaría ser recordado como una persona que siempre quiso ayudar a los jugadores. Por eso no soy complaciente, soy exigente en el trabajo. Complicado, no soy complicado. No, eso lo sabemos. Lo que no me dejan manipular es otra cosa. Exactamente. Así es. Eso es otra cosa muy diferente. No soy complicado. Que no me dejo manipular son otras cosas. Pero ante todas esas cosas, pues uno siempre estoy compartiendo con los muchachos. Ahí voy muchos de mis compadres, Javier, ahora tengo mis nietos. Tengo 3 nietos varones, gracias a Dios, hermosos, que los adoro. Futuro pelotero. Johan, Giancarlos y Jorge. Los 3, entonces estamos metidos en los estadios, ellos les encantan y yo voy a apoyar también a mi compadre Javier y cualquiera muchacho. Ahora tengo que, en el Ejido me están llamando para allá, pero con los muchachos yo siempre voy y los apoyo. Olmedo, y en esa línea, ¿qué mensaje les das a estos peloteros que están buscando una oportunidad de firma, a los peloteros que tenemos en el sistema de ligas menores e incluso a los peloteros que ya están en Grandes Ligas? ¿Qué mensaje les da Olmedo Sáenz, habiendo pues vivido ya la experiencia, que tú no tuviste esa persona de buscar ese punto de referencia para estar en ese nivel? ¿Qué mensaje les das? Bueno, a los muchachos que tienen que trabajar fuerte, pero no solamente trabajar fuerte, hay que ser consistente en lo que hacen. Si tienen el deseo, y el anhelo y el sueño de llegar a Grandes Ligas, tienen que ser muy consistentes en lo que hacen. Comiencen por ahí y yo creo que eso lo va a llevar por un buen camino. Ese sería más que nada mi consejo. Nosotros tenemos jugadores con muchísimo talento, pero tenemos que entender que allá afuera hay unos monstruos preparándose para jugar béisbol de Grandes Ligas, béisbol profesional. Así que ese sería mi consejo. Ok. Olmedo, antes de cerrar este tremendo conversatorio que hemos tenido contigo, una conversa pues
excelente, hablando de anécdotas de lo que viviste en Grandes Ligas. Queremos hacerte de parte de En Juego entrega de este obsequio para que lo luzcas. Sabemos que por ahí andas en los cuadros de pelota, así es que esperemos que lo luzca. No, por supuesto, me encanta jugar, me encanta hablar de pelota. Yo felicito a todos ustedes, todo el staff, a Ramón, a Diome, a ti, Eduardo, y a la producción del programa por lo que hacen. Me parece que es muy docente, es bueno que la gente escuche esas cosas. No todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar esas cosas y siempre uno aprende algo de eso. Así que yo de verdad que los felicito, les doy las gracias. Miren, he tenido un momento súper agradable aquí con Iván en el Pop, que los invito a que vengan. Sí, claro. Yo me he quedado encantado con el lugar. Unas cervezas muy buenas, muy buenas. Y la comida se las también. recomiendo. La comida excelente, alitas, papas fritas, el fish and chips, hay hamburguesas, hay un montón de cosas. Así que de verdad que les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. No, las gracias a nosotros te las damos a ti, Olmedo, ¿verdad? Sí, y todavía hay mucho más que hablar, porque es que Sí, puede haber una segunda parte. hay muchísimas otras cosas. Me hablaba Diome del béisbol moderno. Claro. Eso podemos. Ahora ese es otro, eso puede ser Ese es otro tema. capítulo. Ese puede ser otro tema. Así Eso que, puede bueno, ser. Olmedo, te queremos agradecer, ¿verdad? La oportunidad y, por supuesto, aquí, directamente desde el POC, aquí en El Dorado, en el centro comercial Camino de Cruces, donde pueden encontrar cervezas artesanales, comida ya como lo hizo Olmedo, delicioso, gran atención de nuestro amigo Iván, de verdad. Así que bueno, agradecerte, Olmedo, la oportunidad que nos diste de estar conversando con nosotros y en nuestro podcast, y sabemos que vendrá entonces Una segunda parte. Así es. Así que, Olmedo, gracias porque estamos En Juego.